En un pequeño café acogedor, escondido entre calles concurridas de la ciudad, el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Las personas iban y venían absortas en sus propias rutinas, sin notar los pequeños momentos que ocurrían a su alrededor. En una mesa junto a la ventana, un hombre elegante, vestido con un traje impecable, revisaba su teléfono con expresión seria. Era un millonario acostumbrado a tomar decisiones importantes, rodeado siempre de lujo pero extrañamente vacío por dentro. La puerta del café se abrió suavemente dejando entrar una ráfaga de aire frío. Una niña pequeña de no más de 8 años entró tímidamente. Su ropa era sencilla y sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y tristeza. En sus manos sostenía un juguete viejo, claramente roto como si hubiera sido reparado muchas veces antes. Miró alrededor con nerviosismo buscando a alguien, hasta que su mirada se detuvo en el hombre elegante. Respiró hondo y caminó lentamente hacia él. Cada paso parecía pesado como si dudara en acercarse. Finalmente llegó a su mesa. El hombre no levantó la vista de inmediato, concentrado en su pantalla, hasta que escuchó una voz suave y temblorosa. «Mister, ¿puede arreglar mi juguete?» Sorprendido levantó la mirada. Frente a él estaba la niña, sosteniendo el juguete con cuidado, como si fuera un tesoro invaluable. Por un momento no supo qué decir. Nadie le hablaba así. Nadie le pedía algo tan simple y tan sincero. «Fue el último regalo de papá», añadió ella bajando la mirada. Esas palabras cambiaron todo. El hombre dejó su teléfono a un lado lentamente. Observó el juguete. Estaba desgastado con partes sueltas y grietas visibles, pero también estaba lleno de historia. No era solo un objeto, era un recuerdo. Un pedazo de amor que la niña se negaba a perder. El millonario dudó por un instante. No era mecánico ni sabía reparar juguetes. Su mundo estaba lleno de reuniones, inversiones y cifras, no de cosas tan simples. Sin embargo, algo en la mirada de la niña lo detuvo. Era una mezcla de fe y desesperación, como si él fuera su última esperanza. «Déjame ver», respondió finalmente con voz más suave de lo habitual. Tomó el juguete con cuidado, casi con respeto. Notó pequeños detalles, marcas de uso, intentos previos de reparación y el desgaste del tiempo. Mientras lo observaba, sintió algo extraño dentro de él. Una sensación olvidada que no podía identificar fácilmente. La niña lo miraba en silencio, aferrándose a la mesa con sus pequeñas manos. No decía nada, pero sus ojos hablaban por ella. El café seguía lleno de ruido y movimiento, pero en ese pequeño rincón el tiempo parecía haberse detenido. El hombre respiró hondo por primera vez en mucho tiempo. Dejó de pensar en dinero, negocios o poder. Frente a él no había una oportunidad de inversión, sino algo mucho más humano. Sin saber exactamente cómo ni por qué le importaba tanto, decidió intentarlo, y así, en medio de un día cualquiera, una simple petición comenzó a cambiarlo todo. El hombre sostuvo el juguete entre sus manos, observándolo con más detenimiento. Era un pequeño oso de felpa con una costura abierta en el costado y un brazo casi desprendido. No parecía algo complicado, pero tampoco algo que él supiera hacer perfectamente. Aún así, no quería decepcionar a la niña. Miró alrededor del café y pidió discretamente algunas cosas: una servilleta, un poco de hilo del kit de primeros auxilios del lugar y unas tijeras pequeñas que el camarero logró conseguir. No era mucho, pero era suficiente para intentarlo. La niña se sentó frente a él, mirándolo con una mezcla de ansiedad y esperanza, como si cada segundo contara. «¿Cómo se llama?», preguntó él suavemente, intentando romper el silencio. La niña sonrió un poco. «Se llama Bruno, papá me lo dio en mi cumpleaños», respondió, abrazando el aire como si ya sintiera el juguete de nuevo en sus brazos. El hombre asintió lentamente, sintiendo un nudo en el pecho. Comenzó a coser con torpeza sus manos, acostumbradas a firmar contratos y usar tecnología avanzada. Ahora luchaban con una aguja diminuta. Al principio el hilo se enredaba y tuvo que intentarlo varias veces. La niña lo observaba sin juzgar, con una paciencia que sorprendía. «¿Tu papá?», preguntó él con cautela. La sonrisa de la niña se desvaneció ligeramente. «Se fue al cielo hace unos meses», dijo en voz baja. «Mamá dice que nos cuida desde allá, pero yo lo extraño mucho». El hombre dejó de coser por un instante. Esas palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Pensó en su propia vida en su casa, enorme y silenciosa, en las noches sin nadie con quien compartir. Sus pensamientos tenía todo, excepto algo real como ese amor que la niña describía. Volvió a concentrarse en el juguete, esta vez con más cuidado. Cada puntada parecía más firme, más significativa.
No era solo reparar un objeto, era proteger un recuerdo. Después de varios minutos logró cerrar la costura principal. El oso ya no estaba completamente roto, pero aún necesitaba más trabajo para quedar como antes. Aún así lo levantó con una leve sonrisa. No está perfecto, pero ya está mejor, dijo la niña. Abrió los ojos con emoción, tomó el oso. Con cuidado, como si fuera algo frágil y precioso. Al verlo, su rostro se iluminó. «Gracias, Mr. Bruno, ya no está triste», exclamó abrazándolo con fuerza ese momento. Fue suficiente para detener el tiempo nuevamente. El hombre sintió una calidez extraña en el pecho, una satisfacción que nunca había experimentado en ninguna negociación millonaria. Sin embargo, al observar más de cerca el juguete, supo que aún no era suficiente. Podía hacerlo mejor, quería hacerlo mejor. Miró a la niña y luego al oso. «Creo que Bruno merece quedar como nuevo. ¿Qué te parece si lo llevamos a arreglar bien?», propuso con una sonrisa sincera. La niña lo miró sorprendida, sus ojos brillando de ilusión. Y en ese instante, sin darse cuenta, el hombre ya no estaba pensando como un millonario, sino como alguien que empezaba a encontrar un verdadero propósito. El hombre tomó su abrigo y con una sonrisa tranquila, invitó a la niña a acompañarlo. «Vamos a hacer que Bruno quede como nuevo», dijo con una seguridad que sorprendía incluso a él mismo. La niña dudó por un segundo, mirando hacia la puerta del café, como si buscara permiso invisible. En ese momento una mujer se acercó rápidamente. Era su madre. «Perdón, ¿está molestando?», preguntó con nerviosismo. El hombre negó con la cabeza. «Para nada, solo quiero ayudar a reparar el juguete», respondió con amabilidad. La madre miró el oso, luego a su hija y finalmente al hombre. Había cansancio en su rostro, pero también dignidad. Tras un breve silencio asintió. «Gracias significa mucho para ella». Los tres salieron del café y caminaron por la calle. Hasta un pequeño taller de reparaciones. Era un lugar sencillo, lleno de herramientas y objetos antiguos. El dueño, un hombre mayor, levantó la vista cuando entraron. «¿En qué puedo ayudar?», preguntó el millonario. Explicó la situación y entregó el oso con cuidado. El reparador lo examinó con atención, tocando las costuras, revisando el relleno y observando los daños. «Puedo dejarlo como nuevo, pero tomará un poco de tiempo», dijo finalmente. «Hazlo», respondió el hombre sin dudar, mientras el oso era llevado al fondo del taller. El millonario miró a la niña. «¿Te gustaría esperar con un chocolate caliente?», preguntó. La niña sonrió ampliamente y asintió. Regresaron al café, donde se sentaron juntos. La madre parecía más relajada ahora, aunque aún algo reservada. Poco a poco comenzaron a hablar. La mujer contó cómo su esposo había sido un hombre trabajador y amoroso y cómo su pérdida había cambiado todo. Ahora ella hacía lo posible por mantener a su hija feliz, aunque no siempre era fácil. El millonario escuchaba en silencio, sintiendo cada palabra. Por primera vez en mucho tiempo, no interrumpía. No pensaba en negocios ni en su agenda. Solo escuchaba a la niña mientras tanto. Hablaba de su padre con inocencia, cómo jugaban juntos, cómo le había regalado a Bruno y cómo siempre decía que ese oso la protegería cuando él no estuviera. El hombre tragó saliva, intentando ocultar la emoción. Algo dentro de él comenzaba a cambiar profundamente. Después de un rato decidieron volver al taller. El reparador salió con una sonrisa, leve, sosteniendo el oso en sus manos. Era increíble. Bruno parecía nuevo, limpio, perfectamente cosido, con su forma restaurada, pero aún conservaba su esencia, su historia. La niña corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Bruno», exclamó feliz, como si hubiera recuperado algo mucho más grande que un simple juguete. La madre se cubrió la boca, conteniendo las lágrimas. El millonario observó la escena en silencio. En ese momento sintió algo que el dinero nunca le había dado: una paz real. No había aplausos, ni contratos, ni reconocimiento. Solo una niña feliz, y eso para su sorpresa era suficiente. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, sabía que aquello no debía terminar ahí, porque ese pequeño gesto había despertado en él algo mucho más grande. Pasaron algunos días desde aquel encuentro en el café, pero el millonario no podía dejar de pensar en la niña, en su madre y en el pequeño oso llamado Bruno. Algo en su interior había cambiado de forma. Silenciosa pero profunda, las reuniones, los contratos y las cifras ya no le producían la misma satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había algo más importante que el dinero. Una mañana, sin pensarlo demasiado, decidió regresar al mismo café. El lugar estaba igual que siempre: el aroma del café, las conversaciones suaves, el ir y venir de la gente. Pero para él todo se sentía diferente. Sus ojos buscaban una sola cosa y entonces las vio. La niña estaba sentada en la misma mesa, abrazando a Bruno con una sonrisa tranquila. Su madre
Frente a ella bebía café mientras revisaba unos papeles. Parecían más calmadas, pero aún cargaban el peso de su realidad. El hombre se acercó despacio. «Hola», dijo con una sonrisa cálida. La niña levantó la vista y sus ojos brillaron de inmediato. «Mister, mira, Bruno está feliz», exclamó mostrando el oso con orgullo. El hombre rió suavemente. «Se ve mucho mejor», como su dueña respondió. La madre también sonrió, esta vez con más confianza. «No sabemos cómo agradecerle lo que hizo», dijo sinceramente. El millonario tomó asiento con ellos por un momento. Dudó, no estaba acostumbrado a este tipo de conversaciones. No se trataba de negocios ni acuerdos, esto era diferente. «En realidad sí pueden agradecerme», dijo finalmente. La madre lo miró con curiosidad. «Permítanme ayudarlas». El silencio se hizo por un instante. «Quiero asegurar la educación de tu hija y ayudar con lo que necesiten, no como caridad, sino como alguien que quiere ser parte de algo bueno». La madre se quedó sin palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran solo de tristeza. «¿Por qué haría eso?», preguntó con voz temblorosa el hombre. Miró a la niña que abrazaba a Bruno con felicidad pura. «Porque ella me recordó algo que había olvidado, que las cosas más valiosas no se compran». La mujer bajó la mirada, emocionada. No era fácil aceptar ayuda, pero en ese momento entendió que no venía desde la lástima, sino desde el corazón. Finalmente asintió. «Gracias de verdad». La niña, sin entender completamente la conversación, simplemente abrazó al hombre con fuerza. «¡Eres bueno!», Mister dijo con inocencia. Ese abrazo rompió cualquier barrera que quedaba. Desde ese día sus vidas cambiaron. El millonario no solo brindó apoyo económico, sino que también estuvo presente. Asistía a eventos escolares, compartía momentos simples y aprendía a disfrutar de las pequeñas cosas. Ya no era solo un hombre rico, era alguien que había encontrado propósito. Y todo comenzó con una simple petición en un café. «Mister, ¿puede arreglar mi juguete?». Una pregunta pequeña que transformó 3 vidas para siempre.